7 de la mañana con 21 minutos, como lo habíamos anunciado, está con nosotros el comisionado y vocero de la Comisión de Pacificación de las Cárceles. El ingeniero Jorge Narváez nos atiende vía remota desde Guayaquil. Señor Narváez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, lo escucho bastante bien, gracias por su invitación. Muy amable. Gracias a usted, señor Narváez. Bueno, ustedes hace un poquito más de una semana, esta semana, mejor dicho, la semana que pasó, habían anunciado que hay una real voluntad de algunas organizaciones o de estas bandas que están en las cárceles del país de llegar a un acuerdo, una tregua, un alto al fuego, no sé cómo denominarlo. ¿Usted y sus colegas comisionados se han reunido con ellos, le hicieron llegar la propuesta? ¿Cómo fue esto? A ver, efectivamente sí ha habido una voluntad, porque de eso se trata, ¿no? De un paso de voluntad ya en este momento de 6 organizaciones que han manifestado su deseo de paz de una manera por escrito. Inclusive pues hay videos donde estos grupos se manifiestan en ese sentido. Al principio, la semana pasada, como usted bien lo dice, fueron 5 y el día de ayer fue otra agrupación más, las de los R7, que han manifestado esto. Sí, es lo que le puedo contar. Nosotros lo que hemos hecho como comisión es recibir estas voluntades y transmitírselas a la ciudadanía. La opinión nuestra es de que deseamos que se cumpla. No tenemos una certeza de que lo vayan a hacer, obviamente. La situación es muy crítica, la situación es muy delicada. En mi opinión, cualquier paso mal dado podría estallar en una nueva crisis carcelaria. Es por eso que hay que tomar las decisiones adecuadas, con prudencia, con mesura. Una de las cosas que más temen o preocupan a la población carcelaria es los traslados mal hechos. Comisionado. Porque eso implica inclusive de pronto una sentencia de muerte. Y eso es muy delicado, muy delicado. Por otro lado, nosotros estamos trabajando, especialmente en mi caso, en lo que es la dignificación y humanización de esos centros penitenciarios, que es una cosa, al menos en diciembre, cuando tomamos esta tarea, deplorable, totalmente deplorable, para usar un término, ausencia casi absoluta del cuidado de la salud, comisionado, de las partes. Sí, dígame usted. En primera instancia se hablaron de 4 organizaciones que eran las que estaban en esta tregua, ¿no? Que eran los Johnny Killers, estaban los Tiguerones, los Lobos y otra más, los Latin Kings. Sí. ¿Qué pasó con los choneros? Nos llama la atención que no estaban ahí. ¿Ya ingresaron a este inicio de proceso de pacificación o en qué estado nos encontramos? Recordemos que de los choneros hay 2 bandas, ¿no? Los Fatales y las Águilas, lideradas por Alias Fito y también por Alias Junior. Su pregunta es muy buena. De hecho, la persona comisionada, que es la que hace los contactos, nos informó de que estaban ya entrando en esta dinámica. Y yo espero que también ellos manifiesten el deseo de pacificación y de no agresión, más que nada, si le vamos a poner un término más exacto. Es decir, en otras palabras, que ya dejen de matarse, ¿no? Sí, faltan ellos, aun cuando, como le digo, la persona que es la que tiene el contacto directo con ellos, ha manifestado que están entrando ya en ese proceso de poder manifestar, al menos públicamente, deseo de no agresión y de pacificar. Comisionado, muy buenos días. Buenos días. Le saluda Andrea Orbe, así es. Y quisiera más bien preguntarle, ¿qué garantía nos da este acuerdo que se ha firmado entre varias bandas? Entendemos, y según lo ha confirmado la SNAI,
La semana pasada hubo una muerte dentro de la penitenciaría del Litoral. Murió Adrián Calle, que es miembro e intermediario de los Chone Killers. Es decir, y por eso reitero la pregunta, ¿qué garantía nos da este acuerdo que se ha formado entre las bandas y cómo puede intervenir el Estado? No sé si incluso en este acuerdo las bandas han dicho cómo lo quieren hacer, cómo quieren hacer esta pacificación, solo entre ellos o que también intervengan autoridades gubernamentales. Comisionado, buenos días. Bueno, su pregunta es la pregunta importante, ¿no? Es decir, tengo una respuesta para eso. ¿qué base vamos a tener como para que esto sea algo duradero y efectivo? ¿Qué garantías tenemos? Dice usted. Yo le tengo que responder, garantía no hay ninguna. Cualquier cosa podría activar una nueva situación de caos y de crisis, ¿no? Esperamos, porque también son seres humanos, y eso es importante recalcarlo, son seres humanos. Y como seres humanos también están hartos de matarse, están hartos de esta confrontación que pone en peligro sus vidas. El vivir con esa zozobra, con ese temor, con esa angustia, porque es una angustia la que sienten, especialmente los que no pertenecen pues, a las directivas de estas organizaciones, porque es una angustia, nos han manifestado, ya queremos vivir en paz, queremos dormir tranquilos. Usted se imagina lo que significa pasar día tras día, tras día, meses en esta zozobra. Es realmente angustiante. Ingeniero Narváez, sí, dígame. Discúlpeme, usted decía al principio de nuestro diálogo que tienen el temor de un traslado mal hecho. ¿A qué se refiere eso? Y además, usted conversó, y sus demás colegas, con el director de la SNAI, general Ramírez. ¿Qué le expresaron? Básicamente en el tema precisamente de los traslados, que es lo que más le preocupa a los reos. ¿Y por qué eso de un mal traslado? ¿A qué se refiere? A ver, me refiero a un traslado y a ver, ustedes conocen, porque esto no es descubrir el agua tibia. Hay centros de detención provisional que tienen pues sus pabellones, ¿ok? En algunos casos los centros provisionales tienen una control, vamos a llamarlo así, ¿ok? De una determinada organización. En el caso de Guayaquil, inclusive en lo que se llama la penitenciaría del Litoral, la llamada así penitenciaría, tiene 12 pabellones, que son 13 pabellones con antiguo centro de detención provisional, que están dominados o están regidos, por decir una palabra, repito, por diferentes organizaciones que se han formado, ¿no? Entonces, si alguien que no pertenece a esa organización o es rival o están en pugna, definitivamente vamos a tener un problema. Es lo que pasó en la cárcel de Santo Domingo. En Santo Domingo era un centro de detención provisional que no tenía mayor problema, que no había una historia de violencia, por así decirlo, desde hacía mucho tiempo. Pero fueron trasladados lobos durante 2 meses, 100 y tantos de personas, finalmente uno de los cabecillas, y ocurrió lo que usted conoce, 44 fallecidos de una manera horrenda. A eso nos referimos. Obviamente que ese traslado fue hecho por habeas corpus, porque el habeas corpus no solo sirve para excarcelar a una persona, sino también para trasladarlo de un centro a otro. Y para terminar, quisiéramos confirmar con usted, hay información que ha surgido en estos últimos días, incluso horas, de que habría un posible ingreso de armamento a la penitenciaría del Litoral para producir otro amotinamiento. ¿Eso es cierto? Tenemos esas noticias. Como ve usted, por eso es mi escepticismo. Yo no le puedo decir que estas voluntades, que sí creo que son ciertas, pero que de ahí no garantizan una absoluta ausencia ya de estas crueldades y matanzas, ¿no? Tenemos esas noticias. El problema de fondo, tenemos que cambiar el sistema penitenciario en este país.
cambiarlo estructuralmente. Tenemos que hacer una revisión completa de cómo estamos llevando la administración de nuestros centros penitenciarios. Y uno de esos aspectos es el aspecto de la corrupción. Porque no puede ser que si queremos pacificar, entrenar más a los centros penitenciarios. Es imposible, o sea, es un contrasentido. Todo trabajo que se haga en humanidad, en dignidad, se pone en peligro por esta situación. Usted conoce el caso del señor administrador o director del Inca en Quito, ¿no? Que así fue encontrado entrando... Los supimos del fin de semana, así es. Sí, objetos ilegales en la cárcel del Inca. O sea, por favor, hay que hacer una revisión, no solamente de los directores de los centros penitenciarios, sino también crear un cuerpo. Los agentes penitenciarios son un elemento clave en la pacificación. Y ahorita, son insuficientes, pero tremendamente insuficientes. No es que hay un déficit, no, son totalmente insuficientes. 2, carecen de la formación apropiada. 3, no están bien remunerados. Un agente penitenciario está totalmente entregado a ser objeto de corrupción económica o miedo, extorsión por miedo. O te plegas a mi solicitud o tu vida corre peligro. Ingeniero Narváez, estoy contra el tiempo. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, esperamos que Dios mediante hagamos las cosas bien para que podamos salir de esta crisis que afecta no solamente a las cárceles, sino a toda la sociedad. Ojalá. Gracias, bendiciones para todos. Gracias al vocero de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Cultura de Paz en las Cárceles, Jorge Narváez. 7:33, vamos a la pausa, regresamos con deportes. Y a las 7:45, recuerde, estará con nosotros el titular de la cartera de gobierno, Francisco Jiménez.